el tema fundamental es el de la mística dentro de la metafísica. Eso es el fundamento de todo lo que queremos decir aquí. Como para los grandes autores de la historia de la filosofía, incluyendo los teólogos que hicieron filosofía, la mística, es decir, el conocimiento que incluye pasividad y experiencia de Dios, es el momento fundamental. Si tuviera que circunscribir la mística, por eso yo me quedé pensando a qué la quiere circunscribir la mística. ¿A un conocimiento pasivo? ¿Una contemplación? ¿Qué sería la mística? Mística, por supuesto, es contemplación. Mística es conocimiento por unión, y no solamente a través de conceptos. Más aún, es un conocimiento sin conceptos, porque propiamente hablando de Dios no se puede tener concepto, como se puede ver después a partir de estos autores. Dios está más allá de todos los conceptos, porque es una realidad superior a cualquier representación que se pueda hacer de él. Entonces, siendo el concepto la representación de la esencia de una cosa, la realidad divina no podría entrar en un concepto, porque es infinita. Y la representación, porque es no la cosa, sino lo que la hace presente, no puede contener la infinitud de las cosas mismas, es decir, de Dios. Dios está más allá de todos los conceptos. Esa es una de las afirmaciones fundamentales que vamos a encontrar en los autores claves de la historia de la filosofía cristiana. Según el programa que hemos puesto aquí: Dionisio, Santo Tomás, San Buenaventura y San Juan de la Cruz. Estos cuatro son concordantes respecto de que no puede haber un conocimiento conceptual en el sentido propio del término de Dios. ¿Y cómo se relaciona entonces este conocimiento por unión, el conocimiento místico, con la metafísica? Por eso, justamente, hemos empezado por Aristóteles, que en cierta manera es un punto de referencia, sea para los cristianos, sea para los que toman otras posiciones, especialmente los idealistas como Hegel. Para Aristóteles, la metafísica no solo se relaciona con la mística, sino que es principalmente mística. Es principalmente el conocimiento que Dios tiene y que el hombre recibe. Porque, como hemos visto al principio de la metafísica, esta ciencia es principalmente el conocimiento de Dios, el que Dios tiene y el que versa acerca de Dios. Podemos verlo en el primer libro de la metafísica. En el número 982b. Esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida, pues es evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre. Esta es una frase importante. La metafísica no es una ciencia que se pueda decir proporcionadamente correspondiente al hombre como tal. Es una ciencia que está más allá. El hombre no la tiene como posesión.
El hombre tiene como posesión otro tipo de ciencias que sirven para las necesidades de la vida, para lo útil. Esta ciencia es libre porque no se busca para otra cosa, se busca por sí misma. Y ella a su vez no sirve a otra. En cambio, las otras ciencias sirven a la metafísica, porque preparan lo necesario en la vida para que el hombre sea libre para pensar. Pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. La naturaleza es esclava porque el hombre está sujeto a necesidades sensibles y de esta manera no puede operar lo que quiere, no puede hacer lo que quiere. De suerte que, según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio. En el texto griego no dice un Dios, dice Dios, Theos. Otras veces dice ho Theos, que es el Dios. Aquí dice simplemente Theos an monos tu te hoi geras. Geras significa dignidad o es un nombre o un sustantivo que está incluido en la palabra jerarquía, geras. Entonces, esta jerarquía o esta dignidad la tiene solo Dios. La dignidad de la metafísica, o sea, de este tipo de conocimiento. Aunque es indigno de un varón no buscar la ciencia a él proporcionada. El hombre debe buscar esta ciencia que es divina, pero no es propia de él. En cierta manera, el hombre ocupa una posición intermedia entre los entes, por eso los neoplatónicos después iban a decir que está en el confín entre la eternidad y el tiempo, porque el alma del hombre puede alcanzar esa ciencia divina. Sin embargo, por el lado de su cuerpo, el hombre está sujeto a necesidades y tiene que desarrollar otro tipo de ciencias. El hombre no puede renunciar, sin embargo, a la metafísica. Es indigno de un varón no buscar la ciencia que le corresponde. Aquí la traducción no es adecuada, dice la ciencia a él proporcionada. Esta ciencia no es proporcionada al hombre. Es mejor. En griego dice katauton. Katauton tampoco es a su alcance, porque la metafísica no está a su alcance. Es la ciencia que es según él. Es decir, al hombre en cierta manera le corresponde tener esta ciencia, aunque no es la ciencia propia de él. Es una ciencia superior. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas, y la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente. Y serían desdichados todos los que en esto sobresalen. Esta frase es muy importante también, porque muestra la naturaleza más íntima de la metafísica. Es algo divino y comunicado por Dios, porque Dios no es envidioso. Si Dios fuera envidioso y no quisiera comunicar esta ciencia, los que la buscan serían los hombres más infelices. La doctrina de Aristóteles, sin embargo, es que no solo los hombres la deben buscar, sino que la felicidad está en encontrarla. Esta ciencia es la felicidad humana.
o la que proporciona la felicidad humana. ¿Cómo se podría decir que aquello por lo cual el hombre es feliz es a la vez no es proporcionado completamente a él? No es proporcionado completamente a él, es superior a él, y por eso Aristóteles dice que Dios tiene esta felicidad siempre y el hombre solo algunas veces. Eso lo dice más adelante en el libro 12 de la Metafísica. Entonces, si los hombres que buscan esta ciencia no la pudiesen encontrar, serían los más desdichados. Pero ni es posible que la divinidad sea envidiosa, sino que, como dice el refrán, mienten mucho los poetas. Ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta. Dios entonces no es envidioso, eso significa que Dios comunica esta ciencia. El hombre la recibe. Los poetas son los mitólogos que pensaban a los dioses como si fueran hombres sujetos a las pasiones, por ejemplo a la envidia. Pues la más divina es también la más digna de aprecio. Esta ciencia es la ciencia más divina, es la que más el hombre valora y debe valorar. Enseguida explica por qué es divina. Es divina porque es la que tiene Dios principalmente. Y además porque es la que versa acerca de lo divino. Es la ciencia que tiene Dios. El hombre no es Dios y por eso no es propia de él esta ciencia. Esta ciencia es divina además porque se ocupa de lo divino. Por eso la naturaleza misma de Dios es esta ciencia metafísica, como la explica en el libro 12. Dios es pensamiento de pensamiento. El sujeto y el objeto están en la misma actividad o en el mismo acto que es Dios. Y esta sola reúne ambas condiciones, pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio. Y tal ciencia puede tenerla o Dios solo o Él principalmente. La metafísica es entonces la ciencia de las causas y principalmente de la causa última que es Dios. Dios es una causa. Además, esta ciencia puede tenerla o solamente Dios o Él principalmente. En este sentido hablamos de mística. La filosofía primera o metafísica es mística en el sentido de que es un conocimiento recibido de lo alto, o sea, recibido de Dios, que el hombre por sí mismo no puede tener, como proporcionado a él. Sin embargo, al hombre le corresponde recibir esto de parte de Dios, y Dios lo comunica, porque no es envidioso.
Para entender mejor esto, podemos ir al libro 12. Disculpe, pero bueno, quizás después va a tratar esto. ¿De qué modo es recibido? Es recibir la capacidad, por lo que diríamos ahora por creación, el hombre tiene la capacidad de hacer metafísica, o es un conocimiento dado, digamos, más directamente por él. No, parece ser un conocimiento dado más directamente por Dios. Porque para Aristóteles hay muchos hombres, pero no todos alcanzan la metafísica. Por lo tanto, no todos alcanzan la felicidad, en el sentido que habla él de felicidad. Por supuesto, la visión cristiana dice que la felicidad es accesible a todos por la vocación sobrenatural. Pero aquí se habla de la felicidad natural. El hombre tiene un fin. El fin es lo que busca. Lo que busca es esto que tiene Dios, ese conocimiento que Dios tiene. Más aún ese conocimiento que es acerca de Dios. Pero ese conocimiento a la vez es un don de Dios. Sí, podría decirse que es un don de Dios. Pero ¿cómo podría estar inscrito? Que no es gracia, ¿no? Claro, Pero es un don de Dios. Claro, pero ¿cómo puede estar escrito en la naturaleza el ansia de algo para lo cual no está constituido? No se contradice con el llega a ser lo que él es. O sea, con el... Para Aristóteles, el hombre tiene algo de divino, y eso es el intelecto. Por eso, el hombre, en cierta manera, está preparado para esta ciencia divina, porque tiene intelecto. Hay que situarse en el contexto de la filosofía antigua. Esto es la culminación de un esfuerzo enorme para alcanzar una verdad que nunca había aparecido en la humanidad. Ni siquiera en Platón. Porque Platón explica el conocimiento metafísico en cierta manera disolviendo al hombre, o sea, poniéndolo entre las cosas materiales que no son las que existen realmente, o identificando al hombre con el alma. En cambio, Aristóteles se esfuerza por captar el carácter más realista de este conocimiento. Es divino, pero el hombre lo tiene. Nosotros diríamos es un misterio. Aristóteles no habla de misterio. No tiene la noción de misterio. Él trata de explicar todo lo que se puede explicar, buscando en lo inteligible. Constata que el hombre tiene algo de divino porque tiene intelecto. Y ese intelecto le sirve especialmente para conocer a Dios. Como hemos visto antes, Aristóteles busca la causa. La metafísica es la ciencia de la causa. ¿De la causa de qué? Del ser. Tu einai. El ser no lo entiende Aristóteles como el acto de ser, en el sentido de Santo Tomás. Lo entiende simplemente como lo que es, como la forma principalmente de lo que es. La forma es lo que da el ser. Entonces, si en el cosmos hay un ente que tiene inteligencia, Dios es la causa de esa inteligencia, porque es la causa del ser. Ahora, cómo sea la causa, eso Aristóteles no lo explica suficientemente, como hemos visto, porque la noción de creación no está aclarada con la ayuda de la revelación, como en los filósofos medievales y en la patrística. Sin embargo, Aristóteles apunta principalmente a la causa, y en este caso se trata de la causa de la inteligencia que el hombre tiene, del conocimiento intelectual
que le corresponde. Podemos ver en el libro 10º de la Ética a Nicómaco que tiene la temática que corresponde a esta. Aquí explica Aristóteles que la felicidad corresponde especialmente a la contemplación, a la actividad contemplativa. Si la felicidad es actividad conforme a la virtud, es lógico que lo sea conformemente a la virtud más alta, y esta será la virtud de nuestra parte mejor. Que sea el intelecto o alguna otra cosa lo que se considera que por naturaleza gobierna y guía y tenga noción de las cosas bellas y divinas, o que sea algo de divino, o sea la cosa más divina que está en nosotros, la actividad de esta parte, según la virtud que le es propia, será la felicidad perfecta. Fíjense cómo aquí explícitamente se refiere a esta parte divina que está en nosotros. La actividad de esta parte divina es la felicidad perfecta del hombre. Se dijo ya que esta actividad es la actividad contemplativa, pero se admitirá que esta afirmación está de acuerdo sea con nuestras precedentes afirmaciones, sea con la verdad. Esta actividad en efecto es la más alta, ya que el intelecto es la más alta de todas las realidades que están en nosotros, y los objetos del intelecto son los más elevados. Además, es la más continua de nuestras actividades. En efecto, podemos contemplar en manera más continua cuando no podemos hacer otra cosa. Nosotros pensamos que el placer está estrictamente unido con la felicidad, pero la más placentera de las actividades conformes a la virtud es, estamos de acuerdo, la que es conforme a la sabiduría. La sabiduría es la metafísica, es la ciencia principal, la ciencia primera. En cualquier caso, se admite que la filosofía tiene en sí placeres maravillosos por su pureza y estabilidad, y es natural que la vida de los que saben transcurra en modo más placentero que la vida de los que buscan. Los que buscan son los que todavía no saben. Lo que se llama autosuficiencia se realizará al máximo en la actividad contemplativa. De las cosas indispensables para la vida tienen necesidad sea el sabio, sea el justo, sea todos los otros hombres. Pero una vez que es suficientemente proveído de tales bienes, el justo tiene todavía necesidad de personas respecto de las cuales ejercitar la justicia. Y lo mismo vale para el hombre templado, para el corajudo o el que tiene fortaleza, y para cada uno de los hombres virtuosos. Mientras que el sabio, incluso cuando está solo consigo mismo, puede contemplar, y tanto más cuanto más es sabio. Tal vez lo logrará mejor si tiene colaboradores. Sin embargo, él es absolutamente autosuficiente. Por eso, para Aristóteles, el que está solo o es un dios o es una bestia. El hombre es proporcionado a la vida social. Con esa vida social puede alcanzar una felicidad que surge de la virtud, por ejemplo, para ser justo. Los actos de justicia le permiten un tipo de felicidad,
Pero esos actos requieren muchas condiciones, sobre todo requieren otros hombres para poder ejercitarse, porque uno es justo respecto de otros. Y la forma superior de ejercicio de la vida moral, que es el gobierno, requiere de muchos hombres a los cuales gobernar, y para que esto dé felicidad, los hombres tienen que querer ser gobernados, tienen que obedecer, etc. Hay muchas condiciones que se requieren para la felicidad moral. Aquí se trata de la felicidad última, que es contemplativa. Esta felicidad es solitaria por naturaleza. El sabio es autosuficiente, supuesto que ya tenga lo necesario para la vida, que es para la conservación de la vida, no para la vida moral, que requiere muchas condiciones. El sabio es el que ejercita esta parte divina suya. Los otros no la ejercitan, se dedican a lo humano, que son las operaciones éticas. Si por lo tanto, entre las acciones conformes con la virtud, las relativas a la política y a la guerra, son las más excelentes por belleza y grandeza, y si estas acciones son del todo ¿cómo se puede decir en castellano? Del todo comprometidas y miran a algún fin, y no son dignas de ser elegidas por sí mismas. Si por otra parte se reconoce que la actividad del intelecto se distingue por dignidad en cuanto es una actividad teórica, si no mira a otro fin más allá de sí misma, si tiene el placer que le es propio, y esto concurre a intensificar la actividad, y si en fin, el hecho de ser autosuficiente, de ser como un ocio, de no producir cansancio por cuanto es posible a un hombre, y todo lo que además se le atribuye al hombre beato, se manifiestan en conexión con esta actividad, entonces, por consiguiente, esta será la perfecta felicidad del hombre, cuando ocupará la duración entera de una vida, ya que no hay nada de incompleto entre los elementos de la felicidad. Pero una vida de este tipo será demasiado elevada para el hombre. En efecto, no vivirá así en cuanto es hombre, sino en cuanto en él hay algo de divino. Y cuánto este elemento divino es excelente respecto de la naturaleza humana compuesta, tanto su actividad es excelente respecto de la actividad conforme a otro tipo de virtud. Si por lo tanto el intelecto respecto del hombre es una realidad divina, también la actividad según el intelecto será divina respecto de la vida humana. O sea, Aristóteles muestra muy claramente que lo que hace el intelecto cuando contempla está por encima de lo humano. Lo repite muchas veces. Esto es la metafísica. O sea, la metafísica no está concebida como en el racionalismo del siglo XVII, XVIII, como una actividad analítica, como podemos ver en Wolff, por ejemplo. En este libro está muy claro, la metafísica alemana, o en la ontología también de Wolff, etc. En estos pensadores racionalistas, la metafísica es una actividad analítica. Incluso Kant formulará una metafísica como actividad analítica.
significa la actividad analítica? Significa una actividad que encuentra lo real y busca dentro de lo real sus partes y sus conexiones. En cambio, para Aristóteles, la metafísica es una actividad superior al hombre. No es tomar la realidad común y analizar sus aspectos, sino elevarse por encima de la realidad común y captar lo divino. Para captar lo divino hay que tener algo de divino en el entendimiento. Pero en la práctica, el mismo Aristóteles va a poder salir del ámbito de lo analítico, o está hablando ya de un conocimiento, pienso en la época, quizás podría tener como referente a todas estas religiosidades más orientales de ese desaparecer del humano y concentrarse y meditar. Bueno, en realidad el referente inmediato de Aristóteles es Platón, porque para Platón la contemplación es algo divino y las ideas tienen características divinas. El problema es que es una divinidad disgregada en muchas ideas, y el problema también es que no está el hombre y no están las cosas materiales. El tema es cómo Aristóteles lo lleva a la práctica. ¿Cómo se imagina un tipo contemplando más de una especie de estos ascetas antiguos, Bueno, olvidándose de la realidad y haciendo una concentración que es evidente que el modelo más claro es Aristóteles mismo. O sea, él se lo imagina como es él, como uno que encuentra la felicidad por contemplar lo divino, aunque esa felicidad no puede durar mucho porque está en este mundo. Aristóteles también tenía que ocuparse de sus discípulos, de comer, de su casa, de su esposa, etcétera, etcétera. Entonces no puede tener esa felicidad propia de lo divino. Y esta captación de lo divino, él sigue el camino de la captación de lo divino a través de la analogía, vamos a llamarlo, o a partir de la realidad. No quiero hablar de las cosas creadas porque no va a decir eso, pero esa división entre lo que está acá abajo y lo que está allá arriba, ¿cómo pega el salto? Él, ¿cómo se imagina en la práctica un tipo que pega el salto? Es decir, bueno, ahora estoy contemplando lo divino en el hombre, el intelecto. Sí, ese es un problema serio que han tenido todos los intérpretes de Aristóteles, que no encuentran del todo la unidad de la metafísica, porque por una parte la hacen semejante a una ciencia analítica al estilo posterior, de la sustancia, los accidentes, etcétera. Por otra parte encuentran que Aristóteles se refiere al conocimiento de las causas, y que las causas son lo divino, principalmente Dios, y que la metafísica busca la causa del ser, principalmente busca la causa del ser. No hay que pedirle a Aristóteles un sistema del todo articulado de la filosofía, porque él va buscando las referencias que tiene a la búsqueda en el texto son significativas de su propia actitud. Él va buscando. Entonces, además hay que recordar que la metafísica está hecha con materiales de épocas distintas y probablemente de personas distintas, porque eran los apuntes de las clases. Entonces, Aristóteles mismo buscaba la unidad de esta ciencia, o lo que consiste, aquello en lo cual consiste esta ciencia. Es lógico pensar que en Aristóteles mismo haya habido una evolución. Sin embargo, este pensamiento acerca de lo divino parece ser el definitivo. La metafísica o la filosofía primera es una actividad divina acerca de lo divino que pocos hombres tienen. Como en Platón,
el conocimiento de las ideas, si se quiere, en la parábola, en la metáfora de la caverna, hay un camino para hacer, de ir abandonando estas sombras. Quizá uno todavía está muy impregnado de la visión cristiana después de todo esto, ¿no? Sí, claro. Por la belleza de la criatura, de llegar al Creador. Está muy claro, lo veo en él, en la beatitud, como la captación de esto. Pero lo que no me queda en claro es el camino que él recorre para llegar de una cosa a otra, para abandonar lo que es causado para llegar a la causa. Es solamente una actividad intelectual, es una actividad que involucra en el proceso, también va involucrando lo afectivo, hasta de alguna manera eso lo afectivo va desapareciendo y llega a quedar más lo intelectual, o es una especie de epogé, de vaciamiento, y hasta que de repente se capta la causa y uno queda como que ha aprendido de la causa. Sí, están las dos cosas. Por un lado hay un camino, y Aristóteles mismo en el primer libro de la Metafísica explica el camino histórico. La filosofía poco a poco va encontrando verdades más profundas. Esto es una búsqueda, y esto parece estar en el individuo mismo, porque él en los textos decía que hay una búsqueda en el hombre. Si respecto de esa búsqueda no hubiese un resultado, el hombre sería infeliz. ¿Cómo aparece el resultado? El carácter del texto parece indicar que al final de esta búsqueda hay una iluminación. O sea que hay algo que no depende simplemente de la búsqueda, sino de Dios, que lo comunica. Por eso decía el texto de la Metafísica que si la divinidad fuese envidiosa, el hombre sería el más infeliz, porque estuvo buscando y no encontró. Porque Dios no le quiso comunicar su conocimiento. Si Dios se lo quiso comunicar, es porque la búsqueda por sí misma no es suficiente. Si señala que Dios no es envidioso, es porque la búsqueda no es suficiente. Es porque al final, después que uno buscó a través de las ciencias, de la física, a través del análisis de la sustancia, etcétera, que es de la metafísica, encontró la causa de eso que analizó. ¿Qué es lo que analizó? El ente es la sustancia. Analizando a fondo, encontró la causa. Cuando encontró la causa, se hizo feliz. Pero ese haber encontrado es una especie de don. Es don. Es interesantísimo. Es un don natural, no es la gracia. No, es un don natural. Con lo cual hay un salto cualitativo. Hay un salto, claro. No cuantitativo, es un cualitativo. Hay un salto cualitativo. Cualitativo, es divina. La ciencia esta es divina. Por supuesto, uno puede pensar que Aristóteles también tenía una ayuda de la gracia sobrenatural, etcétera, etcétera, pero porque Dios lo puede haber iluminado. Pero lo que está describiendo aquí no es eso, sino estrictamente la metafísica. Como una ciencia de la naturaleza, ¿no? Que el hombre puede alcanzar con su naturaleza, pero que no puede alcanzar solo, porque principalmente o solo la tiene Dios. Ahí parece dudar Aristóteles, dice o solo o principalmente. Solo porque es divina y el hombre no es Dios, principalmente porque el hombre recibe algo de eso que tiene Dios y que le corresponde a él. Una vez que él captó y que tuvo este don, etcétera, etcétera, para poder expresarlo, lo captado, sí, lo representa. Sí. Eso es lo que vendría después, como un camino descendente. Sí, claro. Y tiene que ahora, de alguna manera, poder explicar lo que vio, experimentó. Lo sí. que experimentó. ¿Y eso es metafísica? Eso es metafísica en un sentido secundario. Es la expresión de la metafísica, es una especie de arte pedagógica. Como en toda ciencia hay un arte para expresar lo que el sabio conoce.
ese arte no transmite propiamente la metafísica o la ciencia, sino que transmite signos a partir de los cuales el discípulo puede encontrar también esa ciencia. Pero no bisoña, no hay que hacerle caso a los que aconsejan al hombre, que porque el hombre es mortal, tiene que limitarse a pensar cosas humanas y mortales. Ahí está clara también la idea. Hay gente que dice, bueno, el hombre es mortal, tiene que ocuparse de las cosas de este mundo, de las cosas mortales y de las cosas humanas. No, el hombre tiene que ocuparse de las cosas divinas. Es lo que había dicho al principio de la metafísica. Más aún, al contrario, en cuanto es posible, hay que comportarse como inmortales y hacer todo para vivir según la parte más noble que está en nosotros. En efecto, aunque por su masa sea pequeña, por potencia y por valor es muy superior a todas las otras. Se admitirá además que cada hombre se identifica con esta parte, si es verdad que es su parte principal y mejor. O sea, en cierta manera el hombre es el intelecto, que es lo divino que hay en él. Sería entonces absurdo que él no eligiese la vida que le es propia, sino aquella que es propia de algún otro. O sea, que es propia en el fondo de los animales, que son los que actúan solo por afuera. Lo que hemos dicho antes viene a propósito también ahora. Lo que por naturaleza es propio de cada ser es para él, por naturaleza, la cosa más buena y más deleitable. Y para el hombre, entonces, esta cosa será la vida según el intelecto, si es verdad que el hombre es sobre todo intelecto. Esta vida, por lo tanto, será la más feliz. Esto es importante para entender bien lo que dice en el libro 12 de la Metafísica. Que es el punto culminante de toda su filosofía. Aquí se buscan las causas y los principios Dios se le es encontrado principalmente como causa final, número 1072b. Que la causa final es una de las cosas inmóviles lo demuestra la distinción de sus acepciones. Pues la causa final es para algo y de algo, de los cuales lo uno es inmóvil y lo otro no. Y mueve en cuanto que es amada, mientras que todas las demás cosas mueven al ser movidas. Ahora bien, si algo es movido, también cabe que sea de otro modo, de suerte que si el acto es la traslación primaria, al menos en cuanto es movido en este sentido, cabe que sea de otro modo en cuanto al lugar, sino en cuanto a la sustancia. Y puesto que hay algo que mueve siendo inmóvil y siendo en acto, no cabe en absoluto que esto sea de otro modo, etc. Así comienza a tratar del primer motor,
que mueve sin ser movido, es causa final, mueve como bien. De tal principio penden el cielo y la naturaleza. Y aquí hay otra frase clave. Y es una existencia como la mejor para nosotros durante corto tiempo, pues aquel ente siempre es así. Para nosotros, en cambio, esto es imposible, puesto que su acto es también placer, y por eso el estado de vigilia, la percepción sensible y la intelección son lo más agradable, y las esperanzas y los recuerdos lo son a causa de estas actividades. Y la intelección, que es por sí, tiene por objeto lo que es más noble por sí, y la que es en más alto grado, lo que es en más alto grado. Aquí de nuevo hace referencia a esta actividad superior que es divina. Esta actividad está indisolublemente unida a la felicidad. El problema es que el hombre tiene esto a veces, lo tiene por poco tiempo. Dios lo tiene siempre. Y el entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible, pues se hace inteligible estableciendo contacto y entendiendo, de suerte que entendimiento e inteligible se identifican. Pues el receptáculo de lo inteligible y de la substancia es entendimiento, y está en acto teniéndolos, de suerte que esto más que aquello es lo divino, que el entendimiento parece tener. Y la contemplación es lo más agradable y lo más noble. Si por consiguiente Dios se halla siempre tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable. Y si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como se halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida. Y el acto por sí de él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente, eterno, nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna, pues Dios es esto. Aquí aparece de nuevo muy claramente cómo nosotros tenemos a veces lo que tiene Dios. Quiere decir, a veces tenemos esa intelección y a veces tenemos esa felicidad. Es claro que Aristóteles se refiere a un acto místico. No es algo que pueda durar, no es algo que está en nuestro poder. Aristóteles parece referirse estrictamente a un éxtasis, es decir, a una elevación que experimenta a veces y que le hace tener una felicidad que él capta como correspondiente a la de Dios. Lo que dice Aristóteles es realmente muy elevado. Si consideramos que no se trata de un autor cristiano, sino que está totalmente inmerso en la cultura pagana sin ningún contacto con la revelación del Antiguo Testamento y, por supuesto, del Nuevo. Así pues, que hay una sustancia eterna, inmóvil y separada de las cosas sensibles, resulta claro por lo dicho. Es una sustancia separada. Por eso la actividad del intelecto que la alcanza tiene que ser separada. En griego dice akínetos kai
que horismene, o sea, inmóvil y separado. Entonces, por ser una sustancia separada, el motor inmóvil, aquello que lo conoce también tiene que ser algo separado. Sí, ¿Separado de qué? de la materia. Por eso decimos el intelecto es divino. No se trata de ver algo unido a lo sensible, sino de ver algo separado. O sea, la metafísica o la filosofía primera se alcanza cuando se tiene una ciencia, una actividad del intelecto capaz de alcanzar lo inmaterial directamente. O sea, esta sustancia divina, viviente, nobilísima, etc., que es feliz. O sea, no solamente el hombre es feliz cuando la alcanza a esta sustancia, sino que sabe que esta sustancia, ella, es feliz. Eso significa una contemplación. No es solo el fruto del razonamiento, lo que dice Aristóteles. O sea, Dios como primer motor, que lo es aquí, sino ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios como él podía vislumbrarlo? Él no tenía el sentido de la trascendencia de los cristianos, como vamos a ver después de los padres de la Iglesia, de Gregorio de Nisa, de Dionisio, los cuales dicen, nosotros no podemos saber qué es Dios. Y los cristianos también, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, dicen, no podemos saber qué es Dios. Aristóteles no tiene esa preocupación, porque él es lo primero que alcanza. Lo que lo admira más es haber recorrido toda la naturaleza y haber llegado a algo superior a esta naturaleza sensible, física, de lo cual sabe algo. Aunque Aristóteles no sabe que ese Dios es infinito. O sea, se encontró por primera vez con eso, que es Dios. Como cuando Colón descubrió América, no sabía que era América. La encontró. Después hubo otros descubrimientos y se empezó a entender que se trataba de algo más importante de lo que aparecía al principio. Bueno, algo semejante sucede con Aristóteles. Él encuentra por primera vez a Dios y después llega el pensamiento que elabora la trascendencia de Dios hasta el punto de decir que incluso cuando lo alcanzamos así como lo alcanzó Aristóteles, no sabemos qué es Dios. Aristóteles habla en términos positivos, Dios es vida, es nobilísimo, es eterno, es feliz. Y ese conocimiento no es solo por un razonamiento, sino por una contemplación superior, digamos, de alguna manera. O sea, no solo llega a Dios por el tema de las causas, del movimiento, causa del movimiento, sino Claro, también, es una contemplación, no es solamente el fruto del razonamiento que lleva de los efectos a las causas. Quedará por ver después la relación de esto que esta sustancia separada con la sustancia sensible.
el grado de separación está, bueno, actúa como primer motor inmóvil, pero tampoco. Bueno, acá estamos en otro momento, sería el estar interesado en conocer eso, ¿no? De llegar a captar eso. La explicación de la relación entre uno y otro, como primer motor inmóvil, queda todavía más oscura, ¿no? O sea, Es que primero hay que entender bien la perspectiva de Aristóteles. Para Aristóteles, primer motor no significa, como para el racionalismo moderno, la primera causa eficiente, que sería la que mueve dando impulso, como una bocha impulsa a otra bocha. Primer motor para Aristóteles quiere decir el bien. Dios es el bien. Eso significa primer motor. Como causa final. Sí, y causa final entendida no según la concepción kantiana, que es la que en parte tenemos nosotros en la cabeza, como una especie de ideal que no existe todavía, sino que el bien es lo que ya existe. bueno, él justamente lo dice ahí en el libro sobre la metafísica, seguía, decía, y se opone a los pitagóricos porque se pensaba que la perfección estaba teniendo un proceso. Claro, Y él dice, no, la perfección está al principio, claro. en ese sentido. Es causa. O sea, el bien es la causa más real. El pensamiento moderno que nosotros tenemos inconscientemente, la causa final no existe. Ni siquiera existe la causa eficiente, pero dentro de todas las causas es la que aparece más evidentemente, porque el movimiento es lo más constatable por los sentidos. Pero Aristóteles no habla de causa como principio del movimiento simplemente. Más aún, critica a los antiguos porque pensaban la causa como principio del movimiento y nada más, o sea, los presocráticos. Él tiene una noción mucho más profunda de causalidad, que no se puede entender sin captar esta referencia a la realidad divina. Encontrar las causas quiere decir encontrar a Dios, que no es lo que encontró Platón. Esa es la crítica a Platón. Así como Platón no encontró la realidad de las cosas sensibles, la substancia, tampoco encontró a Dios. Se contentó con una explicación que no explica nada, según Aristóteles, o sea, con la participación. Es decir, hay ideas y hay cosas parecidas a las ideas, pero no se sabe qué relación tienen unas y otras. O sea, no se explicó la causa. La metafísica es la ciencia de la causa. Para entender bien el mundo, cuya estructura se analiza en la sustancia, etc., hay que encontrar la causa. Eso es la idea central de toda la metafísica. Hasta que no se llega a Dios, no se encuentra la causa. ¿Y Dios de qué es causa? Es causa del ser, dice el texto. Y del movimiento. O mejor, del hacerse más que del movimiento. Ahora, que ese hacerse sea de la nada o que provenga de una materia eterna, o que suponga una materia eterna, eso es otra cosa. Y es ahí donde se puede discutir hasta qué punto Aristóteles se acercó a la idea de creación. Pero está claro que en la metafísica que Dios es causa del ser. Nosotros, por nuestra parte, debemos basar nuestra exposición en los supuestos y definiciones anteriores. En efecto, el principio y el primero de los entes es inmóvil, tanto en sí mismo como accidentalmente, pero produce el movimiento primero eterno y único,
Y puesto que todo lo movido es movido necesariamente por algo, y el primer motor es necesariamente inmóvil en sí, y el movimiento eterno tiene que ser producido por algo que sea eterno, y el movimiento único por algo que sea uno, pero vemos que además de la simple traslación del universo, que decimos producida por la sustancia primera inmóvil, hay otras traslaciones eternas que son las de los planetas. Ahí entran otros motores. Pero hay un primer motor que produce un movimiento único. Y que es inmóvil en sí. Este motor es el principio y primero de los entes. No solo primero, sino también principio. Gemengar arge kai toproteron. Este principio es el arge. Esta palabra, es claro, resuena como lo que los presocráticos buscaban. Buscaban el arge, pero ese arge no lo encontraron, según Aristóteles, porque lo ponían en la materia. Según Aristóteles mismo, el arge es esta primera causa. Y causa del ser. Que es la que se busca, y se busca como causa del ser y del hacerse. Es causa del einai. Tu einai. Y ahí causa sería tanto eficiente como final. Es principalmente causa final. Pero al decir que es causa del hacerse, está implicada también la causa eficiente. Es causa final y eficiente. Este principio es el primero de los entes y es inmóvil. Después retoma la idea de que Dios es entendimiento. Pero lo relativo al entendimiento plantea algunos problemas. Parece en efecto ser el más divino de los fenómenos. Pero explicar cómo puede ser tal presenta algunas dificultades. Pues si nada entiende, ¿cuál será su dignidad? Más bien será entonces como uno que durmiera, y si entiende, pero depende en esto de otra cosa, pues su substancia no es esto, es decir, intelección, sino potencia, entonces no será la substancia más noble. La nobleza, en efecto, la debe a la intelección. Además, tanto si su substancia es entendimiento como si es intelección, ¿qué entiende? O bien, en efecto, se entiende a sí mismo, o bien alguna otra cosa. Y si entiende alguna otra cosa, o bien es siempre la misma o no. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia o ninguna entre entender lo hermoso y lo vulgar? ¿No es incluso absurdo pensar sobre algunas cosas? Es pues evidente que entiende lo más divino y lo más noble,
y no cambia, pues el cambio sería a peor, y esto sería ya cierto movimiento. Así pues, en primer lugar, si no es intelección sino potencia, es natural que sea fatigosa para él la continuidad de la intelección. Además, es evidente que habría otra cosa más honorable que el entendimiento, a saber, lo entendido. En efecto, el entender y la intelección se dará también en el que entiende lo más indigno. De suerte que si esto debe ser evitado, efectivamente, no ver algunas cosas es mejor que verlas, la intelección no puede ser lo más noble. Por consiguiente, se entiende a sí mismo, puesto que es lo más excelso, y su intelección es intelección de intelección. Esta es la famosa frase. (1074b) Genoesis, noesios, noesis. De nuevo está siempre la proporcionalidad entre el entendimiento y lo entendido. Dios es perfectamente digno y por eso entiende lo más digno. No quiere decir que no entienda otras cosas, como dicen algunos, que Dios en Aristóteles no entiende otras cosas. No entiende lo que es indigno, es decir, no entiende lo malo. Aquí Aristóteles habla muy claramente de lo malo. Él entiende lo más divino y lo más noble. Tofe iotaton kai timiotaton. Timiotaton. Antes me había dicho que Dios era sustancia, no sustancia separada. Sí, es un ente. Y a la vez es un ente que... ¿Por qué entonces no es intelección de su propia sustancia? Uno dice así, dice bien, o su sustancia es la intelección. Sí, su sustancia es la intelección misma. Es el acto más perfecto. Su intelección es intelección de intelección. Pensamiento. Sí. Yo digo porque los entes que no son Dios, entender es una actividad accidental, digamos. Depende de una sustancia. Sí, en Dios es la sustancia misma el entender. O sea, eso ya lo veía, digamos, Aristóteles. Claro. Santo Tomás lo saca de Aristóteles. Bueno, entienden por qué empecé por Aristóteles. Para entender la base mística, que después retoman en dos líneas separadas los filósofos cristianos y los filósofos racionalistas. Y los árabes en esto que serían más platónicos, con ese intelecto que de alguna manera... Los árabes son aristotélicos, pero lo entienden como Platón. Aristóteles son más bien neoplatónicos. Porque en el sentido el hombre desaparece, ¿no? Se funde en ese intelecto. El hombre tiende a desaparecer en el sentido neoplatónico, o el alma tiende a fundirse con Dios.
Aunque en los árabes hay un aspecto místico también que desarrollan algunas corrientes, por ejemplo la de los sufíes. Además, en el Islam hay que tener en cuenta que muchos elementos son cristianos, porque el Islam surge de un pensamiento en el cual se mezclan muchas herejías cristianas con elementos judíos, etcétera, y probablemente con elementos gnósticos, neoplatónicos, de una manera primitiva, y es difícil saber si al principio no había más elementos cristianos que ahora. En la Edad Media. Incluso antes, en la época de Mahoma, etc.